Buenas noches a todos nuestros oyentes. Nuevamente nos encontramos en este espacio creado por Procesos de Vida, un grupo de amigos y amigas que nos hemos reunido en torno a la búsqueda interior, a la búsqueda de sentido pleno a nuestra existencia y que a través de labores de servicio concreto hemos tratado de vincularnos a ese llamado interior de la vida que todos los días está presente en nosotros. Hemos venido trabajando durante los últimos 7 programas ya con un autor que se llama Antonio Blay Fontcuberta, y es importante que nuestros oyentes entiendan un poco como el contexto en el que este señor, que ha servido de apoyo para estos últimos programas, pues un ser humano como cualquiera de nosotros, pero que tiene una orientación muy puntual hacia la vida interior. Antonio Blay fue un investigador de la naturaleza humana y del desarrollo de su potencial interior. Él no fue solamente un teórico, sino que practicó ampliamente, y eso lo constatan las personas que estaban muy cercanos en su vida cotidiana y su vida profesional como docente universitario. Él practicó ampliamente las diversas técnicas que enseñaba, ya que él nunca, dicen las personas que lo conocieron, habló o escribió sobre algo que no conociera o que no hubiera experimentado por sí mismo. En términos humanos, el señor Blay era intendente mercantil de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona. Hizo un diplomado en Psicología y Psicotecnia por la Universidad de Madrid y era miembro de la Sociedad Española de Psicología. Se especializó en el estudio de técnicas y procedimientos tanto orientales como occidentales para influir voluntariamente en los estados de conciencia y conseguir un desarrollo superior de la personalidad. Fue precursor en España de la psicología transpersonal y durante más de 20 años escribió e impartió cursos y seminarios de psicología de la autorrealización en Barcelona, Madrid, Bilbao, San Sebastián y Valencia. Antonio Blay falleció el 15 de agosto de 1985 a los 61 años de edad en plena actividad docente, y dejó una importante obra escrita sobre diversas técnicas y caminos de realización personal en la línea que él más amaba, la unidad de conciencia. Esto para que nuestros oyentes pues tengan una idea más precisa de por qué nos hemos cogido de la propuesta de trabajo interior del señor Antonio Blay Fontcuberta y los alcances que en nuestro contexto del proceso nos ha servido para llevar más a la vivencia concreta lo que significa esa vida interior y que nos permita establecer una conexión real con nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras amistades, el manejo que realizamos con el dinero, el manejo que tenemos en esa relación implícita con la naturaleza. En el capítulo anterior estuvimos trabajando sobre los circuitos que nos sostenían a nosotros como seres humanos. Recordemos que hablamos de un circuito vital en donde hablamos en esa oportunidad de que teníamos una necesidad de conservar nuestra parte biológica, la necesidad que teníamos o tenemos de comer, de respirar, de descansar, de hacer ejercicio, la necesidad de tipo sexual y el impulso de combatividad que hay en todos nosotros. También hablamos algo sobre el circuito afectivo, en donde nosotros como seres humanos, hombres y mujeres, necesitamos recibir y expresar afecto. Y en ese recibir y expresar afecto, pues vamos encontrando unas respuestas valederas que nos permitan completar esa circulación de energía. En este día vamos a comenzar a trabajar
sobre lo que es el circuito mental y el circuito espiritual. Y en ello pues hay mucha tela que cortar, hay muchos autores además de Antonio Blay que hablan sobre esto, pero recordemos que nuestro autor de cabecera habla de circuito como un sistema energético que está dentro del ser humano y que le permite desde su interioridad relacionarse con otros y con otras, para que a través de esa relación ese circuito genere la posibilidad de crecimiento. Ya entrando en lo que es estrictamente un circuito mental, este circuito requiere que cada uno de nosotros haga funcionar nuestra mente a través de un proceso natural de comprender, de relacionarse con las cosas, de elaborar respuestas, de hacer abstracciones. También tengamos en cuenta que aquí este circuito se refuerza mediante ejercitarnos de manera continua y permanente para poder comprender aquellos temas que se nos dificultan o aquellas personas que no logramos entender fácilmente, al menos desde el reino de lo mental. Y aquí es importante que reconozcamos que el ejercitamiento y el descanso son las leyes básicas de todo crecimiento dinámico. Cuanto más ejercicio y paralelamente, cuanto más descanso se haga, mayor intensidad energética existirá en ese circuito. Y esto es válido tanto en el circuito mental, en el circuito afectivo, en el circuito vital y en el circuito espiritual. Y traducido en nuestra vida práctica, pues quiere decir que en la medida que nos ejercitamos y descansamos después de hacer un esfuerzo sostenido para comprender, para leer, para relacionarnos con las cosas, pues en ese descanso esa información se va a ir decantando dentro de nosotros y va a permitir que haya unas respuestas internas que muchas veces se revelan a través del mundo de sueños, del mundo onírico, y que si estamos atentos a esos avisos previos de circunstancias fuertes que pueden venir en nuestras vidas, pues vamos a tener la conciencia suficiente para poder enfrentar aquellos eventos. Recuerdo en un momento particular de mi vida en donde tuve un sueño 2 semanas antes de un evento que me conmovió y me movió muchos de los pisos en los cuales me estaba moviendo. Estaba frente a una playa y yo veía cómo se acercaba una ola de unos 5 metros de alto, pero estaba absolutamente solo y cuando volteé a mirar ya no había nada que hacer. Era solo esperar recibir el impacto. Me quedé con la imagen del sueño, pero hice alguna relación con que el agua tiene que ver con el mundo emocional, pero nunca pensé que me fuera a mover de esa manera y efectivamente, semana y media después, 2 semanas, se concretaron unos eventos que en mi familia pues desestructuraron muchas cosas que tenían que pasar y a través de eso pues una serie de aprendizajes que cada uno de los participantes debíamos asimilar. En este circuito mental, la expresión nos ayuda a entender qué es lo que está en nuestra mente. Por eso el dicho de la tradición religiosa en donde dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y en el circuito mental, escuchar nuestras palabras, las millones y millones de palabras que pronunciamos día tras día tras día, pues nos ayuda a tener como un espejo de esos contenidos mentales, de esas cargas emocionales que están asociadas a las palabras y que nos ayudan a conocernos de una mejor manera. Recordemos que las palabras mueven energía y esa energía está conectada al poder de nuestra mente. Una de las autoras insignes de la vida interior, la señora Alice Bailey, dice que la energía sigue al pensamiento. Y en esa medida, pues nos damos cuenta que hay muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida diaria que han nacido en nuestra mente
y se han expresado de manera concreta en el mundo material. Pasando al circuito espiritual, hay ahí, digamos que unos elementos que lo hacen un poco más complejo por la misma dinámica a la que corresponde. El circuito espiritual es un circuito compuesto que consta de un aspecto de energía, un aspecto al que se denomina una mente superior intuitiva y otro de afectividad superior. Y allí sigue rigiendo el mismo criterio en todos los circuitos. Solamente el ejercicio produce la actualización de esas capacidades y el crecimiento y fortalecimiento de esas facultades que todos y todas tenemos interiormente. Es decir, que si la persona no se ejercita en desarrollar prácticas puntuales que le permitan accesar a esa vida interior, pues no va a haber los resultados que se esperan para sostenerse en su vida cotidiana y materializar de manera muy puntual esas fuerzas y energías que interiormente están bullendo, están movilizándose en medio de las relaciones humanas que tenemos. Ahí es importantísimo ver claro esto, ya que hay muchísimas personas que pretenden crecer en el reino de la búsqueda espiritual mediante el no ejercicio, el no gasto. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que intentan ser más espirituales leyendo libros o escuchando conferencias o asistiendo a procesos, y haciendo eso solamente se crece en el sentido receptivo de la inteligencia. Es decir, nunca, para ningún ser humano de ninguna cultura, nunca el escuchar o el leer, ni siquiera el entender, incrementará en ninguna persona la seguridad o la alegría, la decisión o la inteligencia creadora. No desarrollará su crecimiento en nada, ya que solamente se puede crecer mediante la ejercitación activa. Nosotros, hombres y mujeres que estamos en esa búsqueda interior, nos desarrollamos justa y exactamente en la medida que hemos expresado activamente lo de aquel nivel. No existe ningún otro camino. Por eso es necesario ver claro este proceso dinámico de nuestra personalidad profunda, de nuestra personalidad creadora. Y aquí hay necesidad de que cada uno sea muy sincero, observe en el espejo personal de su vida hasta qué punto esas ideas tan bonitas de la vivencia espiritual se hacen una traducción real en los vínculos que se tienen, por lo menos al interior de las familias. Entonces ahí hay una reflexión interesante que cada uno de nosotros y nosotras puede realizar para entender lo que hace falta por elaborar o lo que se está elaborando, y de esa manera pues va generándose mayor cantidad de energía en todos esos circuitos. Recordemos rápidamente cuáles son los circuitos en los cuales debe circular nuestra energía: el circuito vital, el circuito afectivo, el circuito mental y el circuito espiritual. Entonces, frente a una vez que la persona es consciente de que esa energía debe circular en esos circuitos, es importante que haya una conciencia de las funciones que tiene expresar esas energías a través de esos diferentes circuitos. Entonces ahí la expresión se convierte en una técnica mediante la cual nosotros y nosotras podemos, por un lado, ponernos al día, recuperar, normalizar lo que no funciona bien dentro de nosotros hasta ahora, y por otro lado, hacer crecer aquello que puede y debe crecer. Y en la medida que esas dos funciones se equilibren, mediante la expresión conseguimos llegar a lo que es el centro de nosotros mismos. Y ahí vemos que la expresión puede realizar tres tipos de funciones. Entonces, como medio de normalización plena para que los circuitos vital, afectivo, mental y espiritual estén con alta circulación de energía, como medio de desarrollo de nuestra personalidad profunda, de nuestra personalidad positiva, a también